Buenos días, hoy tenemos el gran gusto de presentarlo al doctor Guillermo Abramson, que trabaja en física estadística de sistemas complejos y también es astrónomo. Recién discutíamos a qué nivel, si muy aficionado, si profesional, y bueno, bastante en el medio, que siguiendo una pasión que tiene por la astronomía, se dedica también a hacer divulgación e incluso publicaciones científicas, y justamente la historia de hoy, que yo la escuché en una charla que él dio en el eh, Club de Astronomía Aficionada de, me olvidé el nombre, CAIFA se Eh, llama. Félix Aguilar, Félix Aguilar, exactamente, ingeniero Félix Aguilar, ingeniero Félix Aguilar. que me pareció, no sé, me encantó muchísimo, porque cuenta cómo, bueno, no te quiero spoilear la charla, como partiendo de más de la afición, terminó en un trabajo científico. Y creo que eso es la esencia más pura de la ciencia, ¿no? Partir de la curiosidad, y terminar en una nada, en un aporte científico a la ciencia. Así que me encantó el espíritu de esa charla y quise, bueno, dije, esto es ideal para Laboratorio Cero. Así que mil gracias, Guillermo, por venir y repetir la charla acá para esta audiencia. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias a Solange también, que es la otra organizadora que me contactó. Em, no sé si ya les estoy compartiendo la Sí, sí. portada Sí, de sí, la ya. charla. Bueno, fenómeno. Em, ¿Y se ve el puntero? No. No, yo no lo veo, ¿eh? Yo no lo veo. A Ahí, ver, ahí ahora sí. sí, ahora sí, ahora sí. Ah, buenísimo. Así puedo señalar algunas cositas a medida que vayan apareciendo. Este puntero es más visible que la flechita. Em, bueno, me pregunto cuántos de ustedes habrán viajado para ver el eclipse total de Sol que ocurrió hace aproximadamente un año, ¿no? En Bariloche estábamos muy ansiosos porque iba a ser muy cerquita de nuestra ciudad. Iba a ser en la ciudad de Bariloche un lindo eclipse parcial del 96%, pero quiero transmitir antes que nada este mensaje para que lo tengan en cuenta para el futuro, para los próximos eclipses solares que puedan llegar a tener la oportunidad de viajar para verlos. Tengan en cuenta que la diferencia entre un eclipse total del 96% y un eclipse total no es 4%, es 100%. Solamente en un eclipse total se produce el increíble oscurecimiento del paisaje y del cielo, la desaparición súbita del sol y la aparición extraordinaria de la corona solar. Y lo que quiero contarles hoy son justamente mis observaciones durante el eclipse del 14 de diciembre del año pasado, más allá de este hermoso espectáculo que tal vez espero que algunos de ustedes hayan disfrutado o puedan disfrutar en el futuro. Lo que quiero contarles es algo que observé después en las fotos que hice durante el eclipse. Se trata de un fenómeno que es común en el Sol, pero es un fenómeno que no está del todo entendido todavía en sus mecanismos físicos, y es algo muy raro de observar durante un eclipse solar. Y esta es la charla a la que hacía referencia Andrés cuando me presentó, y cuando terminemos, también, si están interesados, podemos hablar un poquito sobre mi carrera, sobre las cosas que hago, y sobre el balseiro, y sobre las cosas que quieran preguntarme y que sean adecuadas para los chicos en particular que estén en la audiencia. Bueno, como ustedes saben, el eclipse tocó tierra solo en una estrecha franja de la Patagonia Norte. Por las restricciones de viaje que hubo durante la cuarentena, estuvimos hasta pocos días antes sin saber si íbamos a poder recorrer desde Bariloche los 200 kilómetros que nos separaban de la franja de la totalidad.
Y lo mismo le pasó a mucha gente en todo el país, y ni hablar de los miles de extranjeros de países más pudientes que todos los años recorren el planeta cazando eclipses solares, ¿no? Así que en este eclipse del 2020 hubo relativamente pocos testigos, solo los que pudimos llegar hasta esta franjita en la Patagonia Norte. Yo observé aquí, donde está la marquita, en las proximidades de Piedra del Águila, que es una ciudad en la provincia de Neuquén, en la costa del río Limay. Llegué a Piedra del Águila el día antes y, como ustedes pueden ver, bueno, la ciudad estaba ya preparada para el eclipse. Siempre los eclipses totales son grandes eventos para las ciudades que tienen la suerte de estar en la franja de totalidad. Estaba completamente nublado, lo cual puede ser un poco desesperanzador, tratándose de un eclipse de sol, pero esas nubes estaban previstas en el pronóstico para el día domingo. El eclipse fue el lunes y el pronóstico para el lunes era que estuviera totalmente despejado, y así fue, por suerte, en Piedra del Águila. Yo había elegido el lugar que era el que tenía mejor chance de tener cielos despejados. Estuve, como les dije, en las proximidades de Piedra del Águila, unos 10 kilómetros al norte, en una playita, aguas abajo de esta presa, la presa Pichi-Picún-Leufú, sobre el río Limay, en una playita con un bosquecito, un lugar donde habitualmente se acercan pescadores en la temporada de truchas, ¿no? Fue un típico día de comienzo del verano, de fin de la primavera, un poco como ahora, ¿no? Estamos a pocos días de que se cumpla un año. En la estepa patagónica, esta época suele estar despejado y suele haber muchísimo viento, que estaba también pronosticado, era tremendo el viento. No llevé un aparato para medir la velocidad del viento, pero era, por mi experiencia, había un viento sostenido de 50 kilómetros por hora y había unas ráfagas que acostaban los árboles. Y elegí este lugar porque había unas matas de rosa mosqueta, como esta que se ve aquí, y entonces, poniéndonos ahí a sotavento de la mosqueta, que es un matorral sumamente denso, conseguí una razonable protección del viento, en particular para que no me tirara la cámara, ¿no? Y para estar también cómodo, ¿no? Un eclipse en total dura varias horas y es muy incómodo estar con viento tan fuerte permanentemente. Y acá está nuestra pequeña expedición. Estoy con mi señora y mi suegra, que ese día cumplía años. Y nosotros tratamos de convencerla de que habíamos organizado el eclipse para su cumpleaños, pero por supuesto no se lo creyó. El equipo fotográfico que había llevado era esencialmente el mismo que había usado durante el eclipse de 2019. Monté la cámara, una cámara reflex común, con un teleobjetivo de fotografía de 270 milímetros, usando un filtro casero armado con film para observación solar, para fotografiar las partes parciales, las fases parciales del eclipse. Se los muestro por si alguno de ustedes en el futuro llega a estar interesado en hacer este tipo de fotografía. Hay que estar muy organizado, no es algo que se pueda improvisar, porque si no las fotos te salen mal y te distraen durante el eclipse, y uno lo que quiere hacer es disfrutar del eclipse, ¿no? O sea, si la fotografía te va a distraer de la observación del eclipse, mejor no hacer fotografía y disfrutar del eclipse. Pero este setup funcionó razonablemente bien. La cámara estaba montada sobre una monturita, de estas monturitas ecuatoriales pequeñas que se usan hoy en día para mover las cámaras, motorizada para seguir el movimiento del cielo, todo montado además sobre una montura de telescopio ecuatorial, con movimientos finos. Esto lo hice porque las monturitas estas para cámaras en general son difíciles de ajustar en su orientación, entonces para tener la posibilidad de hacer movimientos finos, de acomodar el cuadro, acoplé las dos monturas, todo esto sobre un trípode, con batería, alimentando la cámara, la montura y lo que hiciera falta. El eclipse, además está decir, ocurre en pleno día, de manera que el equipo recibe mucha radiación y está todo el tiempo al sol, así que conviene ponerle una pantalla de cartón que le haga un poco de sombra
igual que una pantallita alrededor del display, donde uno puede controlar el foco y otras cosas. Esas son más o menos el equipamiento que usé para las fotografías que quería registrar. El año anterior había funcionado muy bien, lo que hice fue cambiar la lente. El año anterior había usado un telescopio de 400 milímetros, acromático, y en el 2020 decidí cambiarlo por una lente de fotografía que tiene menos aberraciones. Apareció también ahí la espumadera en la foto, que es equipamiento esencial durante los eclipses solares, ¿verdad? Mi objetivo también era como el del año anterior, y por eso era importante estar bien organizado, porque quería obtener varios sets de exposiciones durante la totalidad, ¿no? Durante los 2 minutos de totalidad, quería obtener varios sets de exposiciones y que cada uno de estos sets abarcara un enorme rango de exposiciones fotográficas, desde algunas muy cortitas, en las que se pudiera ver bien la parte más brillante de la corona solar pegada al limbo de la luna, la que está cerca de la superficie del Sol, hasta otras muy largas que permitieran ver las partes exteriores de la corona solar. Como ustedes pueden ver, bueno, es un enorme rango dinámico de exposiciones, y además son un montón de fotos, ¿no? El número de la última columna es la cantidad de fotos. Así que son un montón de fotos, y si uno quiere hacerlas disfrutando del evento, esto no se puede hacer a mano. Así que lo que hay que hacer es inventarse algún dispositivo automático de exposición, que puede ser en la computadora, pero mi cámara es una cámara Canon. Y para Canon existe un sistema operativo alternativo que se llama Magic Lantern, y el Magic Lantern tiene adentro un lenguaje Lua, un lenguaje de scripts, de manera que uno puede escribirse un script para controlar todas estas exposiciones, inclusive para controlar el momento en que la va a tomar, ¿no? Poniéndole los tiempos exactos en que uno quiere que sean expuestas, al comienzo, en el medio, en el final del eclipse, y todo corre adentro de la cámara, ¿no? Es una cosa mágica, realmente funciona increíblemente bien. Uno se independiza de la computadora, porque cuantas menos cosas uno tenga para controlar ese día es mejor. Y el script, para los que estén interesados para el futuro, es compartible, ¿no? Ténganlo en cuenta, no es necesario hacerlo de nuevo, funciona increíblemente bien. Y quería hacer esto porque la corona tiene un enorme rango dinámico, desde la parte más cercana a la superficie del Sol, que es 1.000.000 de veces más brillante que las regiones más externas de la corona. Y una sola exposición, como estas que les acabo de mostrar, es incapaz de representar todo ese gran rango de tonos de brillo de la corona, que por otra parte salen muy distintas de lo que uno ve a simple vista, ¿no? Porque por la manera en cómo funciona la visión humana, el ojo se adapta al gran rango dinámico y lo ve de una manera distinta, ¿no? Ninguna de estas fotos se parece a lo que uno ve durante el eclipse. Entonces uno trata de representar un poco en una única foto, combinando fotos individuales como estas que acaban de ver, el gran rango dinámico de la corona. La parte más brillante es la que está más cerca a la superficie del Sol, por supuesto, ¿no? Y la corona, que es esta atmósfera del Sol increíblemente extendida, llega hasta regiones muy lejanas del disco solar, y entonces es mucho menos brillante. Todo funcionó muy bien, por suerte, por supuesto hubo fallas de hardware que tuve que resolver a las apuradas. En realidad, la primera falla de hardware fue el día antes de partir, que se me rompió la cerradura del baúl del auto. Esas cosas increíbles que pasan en los momentos menos oportunos. Por suerte la pude arreglar, y todas las fallas que ocurrieron con la batería, con todo, pude arreglarlas antes de que empezara el eclipse. Y cuando terminó la totalidad, cuando uno se pone a saltar y gritar con todos los que estuvieron observando con uno, revisé las fotos y habían salido bien. En alguna de las fotos noté algo que me llamó la atención, y entonces le hice una foto con el celu. Es esta que se ve acá. Acá se ve la cajita de cartón, ven, que usé para hacer sombra alrededor del display de la cámara.
es una caja de cartón de pan dulce, porque por suerte el eclipse ocurrió cerca de Navidad, así que ya había disponibles estas cajitas que venían fenómenas para hacer sombra alrededor del display. Y acá, en esta zona de acá, hay algo que me llamó la atención, que a simple vista no lo había logrado distinguir, una especie de estructura en la corona, inclusive observando con binoculares, como había hecho durante la fase total del eclipse, no había visto nada, pero en la foto inmediatamente saltó a la vista, y al día siguiente, cuando empecé a trabajar sobre las imágenes, esta es una combinación de uno de esos sets de fotos que les comenté, saltó inmediatamente a la vista lo que era, ¿no? Esta entonces es una de esas combinaciones de gran rango dinámico que requieren alinear todas las fotos, porque hay pequeños desplazamientos entre cada una de ellas, y después combinarlas con software, y procesarlas para lograr un efecto visualmente agradable. Lo que vemos es en color rojo las grandes prominencias ancladas en la fotosfera, que se asoman detrás del limbo de la luna, ¿no? La parte oscura que vemos acá, que es lo más oscuro del cielo en el momento del eclipse, es el centro del Sol, es en realidad, por supuesto, el hemisferio nocturno de la luna, ¿no? El que está apuntando durante la luna nueva hacia la Tierra. Surgiendo de la superficie del Sol, vemos los típicos filamentos radiales en las regiones polares del Sol, que son estas regiones que les estoy señalando aquí, y los pétalos que forma el material de la corona en el plano ecuatorial. Estas estructuras que vemos en la corona del Sol, que les repito es la atmósfera solar, son el resultado del campo magnético del Sol peinando el plasma, que es la materia que forma la atmósfera solar y que es una materia eléctrica y que por lo tanto interactúa con el campo magnético del Sol. Y extendiéndose hacia el sudeste, vemos esta estructura en forma de lágrima, que es lo que yo había visto en la foto, en una de las fotos individuales el día anterior, que se distingue del resto, que tiene unos bordes bien definidos y como una cavidad adentro y un núcleo, y es lo que me había llamado la atención. El eclipse, quería comentarles también, fue muy distinto del eclipse del 2019, que yo había observado desde San Juan. Al menos a mí me pareció muy distinto. La parte brillante de la corona en el 2020 se veía de un blanco plateado rabioso, muy distinto del color nacarado que yo le había visto en el 2019, tal vez por la hora del día. El del 2019 estaba mucho más bajito en el cielo, cerca de la puesta del sol en la cordillera de los Andes. El del 2020 fue al mediodía, así que estaba bien alto en el cielo. Los pétalos de la corona también eran muy distintos. La atmósfera del Sol, igual que la atmósfera de la Tierra, es dinámica y en cada eclipse se ve algo distinto. Y además, el Sol en el 2019 estaba bien metido en su mínimo de actividad y la actividad del Sol está asociada a su campo magnético y a medida que va saliendo ya en estos momentos del mínimo de actividad, peina la corona de una manera distinta, ¿no? Bueno, lo que enseguida yo me di cuenta lo que era esa estructura en la corona, porque ya la había visto antes. Me di cuenta de que esa estructura en forma de gota o de lágrima era una eyección de masa coronal. Así que lo que hice fue ir a revisar las imágenes de uno de los telescopios solares espaciales, en las cuales estas eyecciones de masa del Sol se ven con toda claridad, y estos observatorios tienen sus imágenes casi en tiempo real, ¿no? Así que enseguida pude ir y consultar las imágenes del día. Y aquí pueden ver ustedes cómo son como erupciones. En esta peliculita se la ve propagándose a esta gota, haciéndose cada vez más grande y alejándose del Sol, ¿no? Son realmente eventos explosivos, como erupciones que ocurren en la superficie del Sol y que se propagan en la corona. Y a propósito, esta imagen también me sirve para mostrar cómo hacen estos telescopios solares para observar la corona del Sol, que nosotros podemos observar
a simple vista durante los eclipses y solo durante los eclipses, estos telescopios especializados producen eclipses artificiales usando unos telescopios que se llaman coronógrafos, usando una máscara para ocultar la parte brillante del Sol. El disco del Sol está en esta parte de la máscara, y ustedes pueden ver que la máscara también oculta la parte más baja, más cercana a la superficie del Sol, de la corona, ¿no? De manera que la parte brillante e inferior de la corona no se puede observar con estos instrumentos. Solamente durante los eclipses solares totales podemos observar las regiones inferiores de la corona solar, ¿no? Y eso un poco da la idea de que aún en esta época de telescopios espaciales, y que ya sabemos exactamente qué es lo que está pasando durante los eclipses, la observación de los eclipses solares totales sigue teniendo un valor científico, ¿no? Y sigue habiendo expediciones científicas para observar la corona del Sol durante los eclipses totales, ¿no? Les recuerdo, por ejemplo, que en el siglo XIX, durante un eclipse solar total, se descubrió en el Sol un elemento químico que no existía en la Tierra, que no se conocía en la Tierra, ¿no? Que acabó siendo el helio. Se lo descubrió haciendo espectros en la radiación de las fulguraciones en el Sol, o de la corona, ahora no me acuerdo. Y por supuesto la famosa expedición de Eddington, organizada para detectar la desviación de los rayos de luz de las estrellas pasando en la proximidad del Sol, para confirmar la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Que fue cuando fue en el 19, así que fue hace 102 años. Así que la eyección esta fue la primera sorpresa del eclipse. Yo conocía estos fenómenos de verlos en fotografía, nunca me había pasado tener que experimentarlo realmente. La segunda sorpresa fue un cometa. Este pequeñito cometa que ustedes ven moviéndose aquí en esta parte, señalado con una flechita, es un cometa de los que se llaman rasantes del Sol. Aparecen seguido en las imágenes de estos telescopios que observan el Sol permanentemente. Había sido descubierto en imágenes de este observatorio por un aficionado. Hay gente que las mira todo el tiempo tratando de descubrir estos cometas. El domingo, el día antes del eclipse, había descubierto este cometa y había dado la alerta para que la gente estuviera atenta. Yo no había alcanzado a ver la alerta, pero en la foto salió el cometa. Muy chiquitito, no sé si llegará a verse en la transmisión de video. La imagen de la derecha es la del telescopio SOHO, la que les estaba mostrando antes, y la de la izquierda es la mía, donde se ve esa rayita, apenas brillante, destacándose en la corona solar exterior. Bueno, y aquí están también señaladas algunas de las estrellas, que esa es una de las cosas extraordinarias que ocurre durante los eclipses solares, ¿no? Totales. Al ocultarse súbitamente el Sol, se hace una noche súbita, muy distinta de la noche que estamos acostumbrados a experimentar, ¿no? Porque ocurre en menos de un minuto, el oscurecimiento total. El cielo no se pone negro, pero se pone de un azul muy oscuro, como el color del comienzo de la noche, y de golpe se ven las estrellas y los planetas brillantes que estén visibles en el momento. Y aquí marqué algunas de las estrellas, son estrellas de la constelación de Ofiuco, en donde se encontraba el Sol a principios de diciembre. Y está nuevamente señalada la eyección de masa coronal y el cometita. Yo conté estas observaciones en una nota en Sky and Telescope en enero, en una pequeña nota online, en Sky and Telescope, que es una revista muy, muy popular entre los aficionados a la astronomía. Y un par de meses después, un editor de la revista Papers in Physics me invitó a enviar un artículo para el número especial que estaban preparando sobre el eclipse. Me pidieron que fuera un trabajo científico, no un trabajo de divulgación, así que lo pensé un poquito, pero después decidí que valía la pena publicar la observación de la eyección de masa coronal, así que preparé un trabajo que fue aceptado y ya está publicado, lo pueden buscar en Papers in Physics
que es una revista de acceso libre, ¿no? Así que pueden bajar directamente el trabajo de la revista. Este es el trabajo que mencionaba Andrés en la presentación. Me puso muy contento porque la astronomía, que es una de mis pasiones científicas, es una parte muy marginal de mi actividad científica, así que yo no publico prácticamente nada en astronomía, así que haber publicado esto me dio una gran alegría. Bueno, ¿qué son estas eyecciones de masa coronal? En lo que queda de la charla quiero contarles un poquito sobre esto. Son, como les dije, grandes erupciones del plasma y del campo magnético del Sol. Desplazan una enorme cantidad de materia a gran velocidad. Para que se hagan una idea de la materia, de la masa que tienen, aproximadamente, algunas muy masivas llegan a ser de 10 a la 13 kilos, pero son en general de entre 10 a la 11 y 10 a la 11 kilogramos. Es la masa de un pequeño asteroide, el asteroide Bennu, por ejemplo, que estuvo en los meses recientes en las noticias, porque fue visitado por un robot que tomó muestras y las está trayendo a la Tierra. Tiene una masa similar, es un asteroide pequeño, de estos de 500 metros. Esa es la cantidad de masa, es una enorme cantidad de masa que se expulsa en cada una de estas erupciones. Y esa masa se mueve a gran velocidad, entre 400 y 1000 kilómetros por segundo. Kilómetros por segundo, 1000 kilómetros por segundo. Es una velocidad muy grande, inclusive para un fenómeno astronómico. Son supersónicas en la corona, de manera que tienen un borde que es una onda de choque, ¿no? Porque a pesar de que la materia interplanetaria es muy diluida, si algo se propaga más rápido que la velocidad del sonido en ella, se forma una onda de choque, igual que en la atmósfera de la Tierra. Son bastante comunes, particularmente durante la fase activa del ciclo, no tanto durante el mínimo, pero hay típicamente del orden de una por día, y son las principales responsables de lo que hoy en día se llama el space weather en la Tierra, ¿no? Que produce desde las hermosas auroras en las regiones polares hasta las tormentas geomagnéticas, como las que se estuvo hablando en las últimas semanas, ¿no? Que salieron hasta en las noticias, porque hubo dos relativamente fuertes en la semana pasada y en la semana anterior, que pueden afectar los satélites y las telecomunicaciones. Tienen típicamente tres partes, justamente las tres que se vieron en la que yo pude observar. Un borde denso que propaga la parte exterior, una cavidad que queda atrás, y un núcleo, a veces con un filamento que la conecta a la superficie del Sol, y esta es una de las controversias que hay hoy en día acerca de las eyecciones. Hoy en día se las observa permanentemente, por eso sabemos que son tan comunes, con estos telescopios solares espaciales. Stereo es un telescopio doble, son dos satélites en órbitas distintas, con la idea, por supuesto, de observar el Sol en estéreo y producir imágenes tridimensionales del Sol y de su corona. Lamentablemente, Stereo B se ha perdido hace algunos años y ya no se pueden producir las imágenes tridimensionales como se habían pensado. SOHO tiene un coronógrafo llamado LASCO, con el cual se ven esas imágenes de color rojo que les mostré antes. El año pasado, durante la pandemia, se lanzó el Solar Orbiter, que lleva también un coronógrafo que se llama METIS, de la Agencia Espacial Europea, que me parece que todavía no está haciendo observaciones regulares. Hay más instrumentos observando el Sol permanentemente. El Solar Dynamics Observatory es otro muy interesante de seguir, si les interesa la observación del Sol, pero no tiene un coronógrafo, observa simplemente el Sol con filtros y con instrumentos a distintas longitudes de onda. Si bien la evidencia de que en la corona solar había estos eventos transitorios ocurrió en 1971, cuando empezó la exploración, la observación solar desde el espacio, con los primeros satélites que se lanzaron, que duraron unos poquitos días. La confirmación llegó con el famoso Skylab, que fue la primera estación espacial tripulada. Cuando yo era chico me acuerdo perfectamente de la emoción que producían las imágenes que sacaba los astronautas de Skylab. Y esta fue la primera observada en 1973. Aquí la vemos, la primera eyección de masa coronal observada por Skylab.
en imágenes de una calidad mucho peor que la que podemos ver hoy en día. Tuvieron varios nombres al principio, hasta que se decantó por el nombre actual, que es el de eyecciones de masa coronal. Bueno, está claro entonces que el estudio sistemático de estos fenómenos, de las eyecciones de masa coronal, recién empezó a ocurrir durante la era espacial, ¿no? Que permite la observación permanente de la corona. Pero, como ya les dije, la corona también la podemos observar durante los eclipses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la observación de las eyecciones durante los eclipses? Nunca nadie las había observado durante un eclipse, como hicimos nosotros el año pasado en el eclipse del 2020. Podemos calcular qué tan raro es, depende de dos cosas que tienen que ocurrir a la vez. A la vez tienen que ocurrir el eclipse y la eyección de masa coronal. La chance de que ocurra una eyección de masa coronal no es muy rara, ¿no? Porque, como les dije, ocurre una por día, así que la chance de poder observar una en un día, digamos que es una hora, que es el tiempo que dura la parte más brillante, más cercana al Sol, cada 24 horas, ¿no? Esa sería la chance de observar la eyección en algún momento del día. La chance del eclipse la tenemos que calcular, ¿no? Ocurre más o menos un eclipse por año, y la chance de que coincida con la eyección de masa coronal, necesitaríamos calcular la chance de que ocurra el eclipse en algún momento del día, ¿no? Y eso sería la duración del eclipse dividido las 24 horas del día. Acá estoy pensando ahora, tendría que poner las 12 horas del día diurno, ¿no? Porque durante la noche no se producen los eclipses del Sol. Usando estas dos y multiplicándolas, podemos calcular la chance de que ocurran simultáneamente. ¿Cuánto dura un eclipse? Bueno, uno está familiarizado con la duración del eclipse en el lugar donde lo va a observar, ¿no? Son esos 2 minutos, 3 minutos, todos sabemos que son muy cortitos, pero los eclipses en realidad son más largos, ¿no? Porque el eclipse, el del 2020, empezó en medio del Pacífico y terminó cruzando el Atlántico, así que en realidad duran varias horas. Uno podría observar la eyección de masa coronal desde cualquier lugar de esto. Y normalmente hay gente que va a observar a lo largo de toda esta franja de totalidad del eclipse, inclusive en el mar, ¿no? Hay cruceros y vuelos especiales que se organizan para observar desde todos los lugares. Así que tenemos que tener en cuenta la duración total del eclipse, y eso yo no lo sabía. Uno lo sabe, lo puede consultar para cada eclipse, pero yo no sabía cuánto duraba en valor medio un eclipse. Así que lo calculé. La duración de un eclipse depende de dos cosas. Depende del recorrido que haga la umbra, la parte oscura de la sombra de la Luna sobre la superficie de la Tierra, y de la velocidad a la que se mueva la umbra sobre la superficie de la Tierra. Las dos cosas las podemos calcular, por lo menos de manera aproximada, como para calcular un valor medio. Imaginemos la umbra moviéndose en línea recta sobre la Tierra vista desde el Sol o desde la Luna, ignorando la curvatura de la superficie de la Tierra. Esta cuerda puede cruzar la Tierra a la distancia del ecuador, pero también más cerquita de los polos, de manera que lo que podemos hacer es calcular la longitud media de estas cuerdas, ¿no? Y es una cuenta sencilla de hacer, del tipo de las que aprendemos a hacer en el último año de la escuela secundaria o en el primer año de la facultad. Es una integral de una dimensión, que es realmente fácil de escribir y de calcular, y cuando uno la calcula resulta que la longitud media de la cuerda de un círculo es pi por el radio del círculo sobre 2, que es un cuarto del círculo máximo de la esfera, ¿no? O del perímetro del círculo. Así que este resultado me llamó la atención, ¿no? Nunca se me había ocurrido que fuera un número tan redondo en términos de la circunferencia del círculo o de círculos máximos de la esfera. Es un cuarto de meridiano de la Tierra, y un cuarto de meridiano de la Tierra son 10.000 kilómetros, casi por definición, ¿no? Porque durante muchos años esta era la definición del metro, ¿no? Un 10.000.000º de un cuarto de meridiano, del meridiano que pasaba por París. Así que son 10.000 kilómetros, la longitud media de una
de una cuerda, la longitud media de un eclipse, y a qué velocidad se lo recorren estos 10.000 kilómetros. La velocidad de la umbra, que aquí la vemos dibujada, pintando la superficie de la Tierra. Esta velocidad es un poco más complicada de calcular porque depende de dos cosas. Depende de que la Luna se está moviendo en su órbita y depende de que la Tierra está girando sobre sí misma, ¿no?, durante las horas que dura el eclipse. Por suerte las dos también son fáciles de calcular, es casi el mismo cálculo. ¿Cuál es la velocidad de la umbra, digamos en el centro de la Tierra, para hacer más fácil el cálculo? Bueno, la velocidad de la umbra en el centro de la Tierra es la misma que la velocidad de la Tierra en su órbita, y suponiendo un movimiento circular uniforme para la Luna en su órbita, usando el período de la órbita lunar, que es 27 días y un poquito, y usando el radio medio de la órbita lunar, esto es muy fácil de calcular, y me da 3.682 kilómetros por hora. La otra velocidad que necesito es la velocidad media de un punto sobre la superficie de la Tierra, ¿no? Si el punto está sobre el ecuador, es directamente la velocidad angular por el radio, la misma cuenta que hicimos para la velocidad de la Luna, ¿no? Es lo que tengo que calcular, pero como el eclipse puede ocurrir no necesariamente en el ecuador, sino a cualquier latitud, también podemos calcular un valor medio de esta velocidad. Es una cuenta muy parecida a la que hicimos para la longitud media, y me da 1.310 kilómetros por hora. O sea, es del mismo orden de magnitud que la velocidad de la Luna en su órbita, ¿no?, con la velocidad de la umbra sobre la Tierra, que era 3.682, esta es menos, pero también son miles de kilómetros por hora. Las restamos, porque las dos se mueven en la misma dirección, fíjense. Así que la velocidad media de la umbra sobre la Tierra resulta ser de 2.300 kilómetros por hora. Así que cuando vemos el día del eclipse, esa mancha oscura en la atmósfera que se nos acerca para producir la noche súbita, se nos está acercando a una velocidad supersónica, a 2.300 kilómetros por hora, y por eso el eclipse es tan cortito, ¿no? Nos pasa por encima a 2.300 kilómetros por hora. Así que la duración media de un eclipse, ahora que tenemos la longitud y la velocidad, es la longitud sobre la velocidad, me da más o menos 4 horas, y el eclipse del año pasado, si uno se fija en las efemérides del eclipse, duró desde las 11:32 hasta las 34, son 3 horas y media. Así que ese cálculo aproximado está bien hecho, por lo menos para el eclipse del año pasado. Dura unas 4 horas. Así que con esto podemos calcular la rareza de observar un eclipse de observar una eyección de masa coronal durante un eclipse, multiplicando un 24avo la chance de que ocurra la eyección de masa coronal, o que esté visible la eyección de masa coronal, por 4/24avos, que es la chance de que ocurra el eclipse, tenemos un 144avo por año, o sea, una vez cada 144avos. Parece bastante raro, ¿no? Y por eso nunca habíamos escuchado hablar de esto. Es más raro que observar un tránsito de Venus. Y probablemente por esta razón, el único registro, hasta el nuestro, durante un eclipse, parece haber sido este, de mi tocayo Guillermo Tempel, en 1860, cuando dejó dibujado el eclipse que observó en España, en Torreblanca. Este es el dibujo que está publicado en el paper de Tempel, y se ve una estructura de lo que parece ser una eyección de masa coronal, ¿no?, con un borde, con un núcleo, pegadita al Sol. La corona se ve muy distinta, esto me llamó la atención, así que fui a revisar el ciclo de actividad solar, y este eclipse se produjo cerca del máximo de uno de los ciclos de actividad solar. Así que fíjense que la corona se ve muy distinta, ¿no? No tiene tantos pétalos, es toda más radial que la que observamos el año pasado. Así que 2020 menos 1860, 160 años entre una observación y la siguiente, coincide más o menos con el cálculo aproximado que hice yo, ¿no? A los estudiantes jóvenes que estén mirando esta charla, quiero comentarles que muchas veces los físicos hacemos cálculos así aproximados porque somos muy vagos en el fondo, ¿no? Esta aproximación
la aproximación de la Tierra plana para calcular la longitud del eclipse es bastante mala, pero como ustedes pueden ver, muchas veces estos cálculos dan resultados muy, muy razonables. Así que es posible que el del 2020 haya sido el primer eclipse en el cual se pudo volver a observar una eyección de masa coronal. Hay muy pocas observaciones en el siglo XX donde parece haberse visto algo como los finales de una eyección de masa coronal, ¿no? Los residuos que quedan en la corona. Este eclipse fue fotografiado en 1860, pero yo no pude encontrar ninguna de las fotos del eclipse. En el paper de Temple está este dibujo. Bueno, les cuento un poco más sobre las eyecciones. Como vieron, es una enorme cantidad de materia moviéndose a gran velocidad, así que tiene una gran energía cinética, son enormemente energéticas. La energía cinética típica es de 10 a las 39, a la 39 joules. 10 a las 39 joules parece un número grande, ¿no? Pero estos números así astronómicos, digamos, son tan grandes que uno no llega a hacerse una idea cabal de lo que son en realidad, así que agarré 10 a la 39 joules y los puse en Wolfram Alpha a ver cuánto era. Vieron, Wolfram Alpha te da comparaciones con otras magnitudes, y Wolfram Alpha me dijo que era 82 veces la energía radiante del Sol en un minuto, en un milenio, no en un minuto, 82 veces la energía radiante de un milenio, y también que era 1.000.000º de una explosión de supernova. Estas cosas son realmente impresionantes, ¿no? Es un evento muy, muy energético. De todas maneras, 1.000.000º de una supernova, 1 milenio de energía solar, tampoco es algo que uno se forme una idea inmediata de lo que son, así que lo comparé con explosiones nucleares. Y me resultó que esos 10 a la 39 joules es como una gran explosión nuclear, pero por 100.000 millones de veces. ¿De dónde sale toda esa energía? ¿Qué se les ocurre? Es energía cinética que tiene que salir de algún lado, ¿no? Algo está impulsando esa materia para moverse a semejante velocidad en pocos minutos, ¿no? Es como una explosión. Ustedes la vieron ahí en esos videos. Los videos no están en tiempo real, ¿no? Pero transcurren en escalas de minutos. Y bueno, el mecanismo que produce esta explosión, la energía esa sale del campo magnético solar. El campo magnético solar acciona, como les mencioné, sobre la materia eléctrica de la corona, que es un plasma, técnicamente se llama plasma, esta sustancia eléctrica. La física de esto es extremadamente complicada, y así lo explica con humor XKCD. Si no conocen XKCD, se los recomiendo, es uno de mis cómics favoritos de la web, xkcd.com, xkcd.com, y el autor es un físico, así que muchas veces tienen contenido físico los cómics. Lo traduje, dice que la atmósfera del Sol es un plasma supercaliente gobernado por fuerzas magnetohidrodinámicas, y la persona que escucha decir esto a una física solar que se lo está explicando, dice, ah, sí, por supuesto, pero en el fondo está pensando que cada vez que escucho la palabra magnetohidrodinámica, mi cerebro la reemplaza por mágica, que es como la palabra magnetohidrodinámica, donde uno le tacha todo lo del medio, la parte complicada del medio, y se queda con las primeras 3 letras y las 3 últimas letras, y le queda la palabra mágica. Y realmente es algo tan complicado que parece magia. Cuando uno mueve el mouse encima del cómic aparece un texto suplementario, y en este caso dice que la magnetohidrodinámica combina la naturaleza intuitiva de las ecuaciones de Maxwell, con las cuales muchos de ustedes están familiarizados, con la sencilla solubilidad de las ecuaciones Navier-Stokes. Es un chiste porque ni siquiera conocemos las condiciones de existencia de soluciones de la ecuación de Navier-Stokes, y es tan fácil que los físicos le agregan relativista o cuántica para no aburrirse. Para la física de la corona solar, la parte relativista no es realmente necesaria, pero sí es necesaria para explicar, por ejemplo, la dinámica de los jets, de los chorros de materia y energía que se mueven a velocidades relativistas, que salen
de los centros de las galaxias activas, ¿no? Como este chorro que mide miles de años luz de longitud y que sale del centro de la galaxia M87, la famosa galaxia que hace unos 4 años se hizo famosa en los medios porque fue la primera a la cual le fotografiaron el agujero negro que tiene en el centro, ¿no? Del cual surge este chorro de materia. Así que por más que el enunciado un plasma supercaliente gobernado por fuerzas magnetohidrodinámicas, se puede decir así en 3 líneas, lo que hay atrás es altamente no trivial. La cuestión es que a partir de las imágenes que toman estos observatorios en distintas longitudes de onda, en particular en ultravioleta, y sus polarizaciones, se puede reconstruir el campo magnético en la superficie del Sol y usar este campo magnético, que aquí vemos en escala de colores, casi todo es gris, una intensidad media, parecida a la del campo magnético terrestre, pero también están esas manchitas blancas y negras, donde el campo es mucho más intenso. Y este campo magnético se usa, esto se llama un magnetograma, se usa junto con las ecuaciones de la magnetohidrodinámica para reconstruir el campo magnético alrededor del Sol, usando modelos. Este es un modelo que es el más popular hoy en día, que se llama el PFSS, y lo que ustedes ven en esta representación son las líneas de campo magnético, y vemos que hay algunas líneas que salen de las regiones polares y que se pierden, son abiertas, se van al infinito, se terminan reconectándose con el campo magnético de los planetas o interestelar, que son la rosa y la verde en este caso, y también hay líneas magnéticas cerradas, que se cierran sobre el mismo Sol, que aparecen como más concentradas en esos puntitos blancos y negros de la superficie del Sol, que es donde el campo magnético es más intenso. Les recuerdo que las líneas de campo magnético son una representación del campo magnético, ¿no? El campo magnético es tangente a las líneas en cada punto, y la densidad de las líneas es proporcional a la intensidad del campo magnético. El campo magnético es un campo vectorial, es decir, es un vectorcito asociado a cada punto del espacio de 3 dimensiones. Y estas líneas son una manera de representarlo visualmente entendible, ¿no? Todo es muy dinámico, cambia en escala de minutos, de golpe aparecen agujeros, de esos agujeros sale la mayor parte del viento solar que inunda el espacio interplanetario. Tengo otra de estas simulaciones para mostrarles, que me gusta. Acá se ve rotando el campo y después la cámara se acerca y hace como un sobrevuelo, donde se ven esos loops, ¿no? Fíjense esos loops que ahora se los voy a mostrar en las fotografías verdaderas de la superficie del Sol. Y vemos de cerca las regiones del campo magnético más intenso. En las regiones de campo magnético más intenso, que se llaman regiones activas, es donde se forman las manchas solares, de las cuales tal vez han oído hablar también, que son regiones oscuras en la superficie del Sol, la fotosfera del Sol, y que se pueden ver a simple vista con filtros adecuados, para no quedarse ciego, pero que se ven directamente en la superficie del Sol. Perdón, Guillermo, estos son simulaciones, no observaciones. No son observaciones. Las observaciones son lo que se veía al principio en el anterior, ¿no? Estas son observaciones hechas en distintas longitudes de onda. A partir de estas observaciones hechas en distintas longitudes de onda, ahora no se activa el video, no sé por qué, a ver. Me voy al anterior, así podemos ver el video. Ahí está. A partir de estas observaciones se saca esto, que es un magnetograma. Esto es el resultado de una observación, calculado, que es la intensidad del campo magnético en la superficie del Sol. Y esto se usa como condición de contorno de un modelo magnetohidrodinámico que reconstruye el campo magnético alrededor del Sol. Y no es una simulación, ¿no? Es una resolución numérica, pero no es una observación directa del campo magnético. No se puede ir a medir directamente ahí el campo magnético. Para que no pierdan la escala de estas cosas, que no se crean que son bolitas girando en la pantalla de una computadora, les recuerdo que estamos hablando del Sol. Y aquí les muestro a escala el Sol en parte. Aquí vemos la curvatura de la superficie del Sol,
y la Tierra entera en escala junto a uno de estos lazos cerrados sobre la superficie del Sol, en los cuales a veces se acomoda, se vuelven visibles porque el plasma se mueve a lo largo de estas líneas, y el plasma es brillante porque está caliente, y se lo puede ver a algunas longitudes de onda, y a veces inclusive se lo ve lloviendo. Fíjense qué impresionante es esto, ¿no? Es una lluvia de plasma súper caliente cayendo de uno de estos, porque acá hay una competencia, ¿no? entre la fuerza magnética y la gravitatoria. Así que el plasma se mueve obedeciendo a ambas, y a veces se ve que gana la gravitatoria y se ve esta lluvia, ¿no? Que a mí te hace correr escalofríos por la espalda, ¿no? Esto es una lluvia mucho más grande que la Tierra, de plasma a miles de grados en la superficie del Sol. Así que más o menos la idea que tienen hoy en día los especialistas acerca de cómo se producen estas explosiones es que inicialmente hay uno de estos lazos cerrados que está capturando el material que se va a convertir en material de la explosión, que en el interior de este lazo se ve una protuberancia, que son esos filamentos rojos que les mostré que se veían a simple vista, inclusive durante el eclipse, y que en la región de campo magnético intenso, donde se ancla el lazo en la superficie del Sol, es una de estas regiones activas de campo magnético más intenso, que eventualmente produce una fulguración que se observan desde la Tierra en rayos X, porque produce mucha emisión electromagnética, y que esa fulguración desestabiliza el lazo que estaba en equilibrio, y que sale despedido en contra de la gravedad solar, viajando por el plasma, y que al moverse en el plasma produce lo que vemos como una eyección de masa coronal, que deja detrás una cavidad, y hay un montón de fenómenos todos estos nombres que puse acá son fenómenos que los físicos solares estudian y observan, y que inclusive cada uno de ellos forma una rama distinta de la física solar en un libro de texto, esencialmente, sobre eyecciones de masa coronal, de los que estuve leyendo a principio de año, Coronal Mass Ejections, de Timothy Howard. Es un libro introductorio que es accesible para cualquier físico. Dice que es imposible observar que la escala exacta entre cada uno de estos fenómenos, de estos subfenómenos, digamos, y la eyección de masa coronal permanece en buena parte desconocido, y que no hay ninguno de ellos que tenga una relación 1 a 1 con la eyección de masa coronal. A veces se observa una y no los otros, o al revés. Y muchas eyecciones de masa coronal hacen erupción sin una asociación obvia, tanto en el disco solar como en el medio interplanetario. Y también hay que destacar que cada uno de estos fenómenos representa un campo de investigación en sí mismo. Así que aún dentro de la física solar, las eyecciones de masa coronal son una especie de campo interdisciplinario, y por esta razón, y que algunos han sido mucho más estudiados que las eyecciones de masa coronal, y las eyecciones de masa coronal, al ser un fenómeno interdisciplinario, ha tenido menos avances en las décadas recientes, en las cuales tenemos tantas observaciones, ¿no? Porque gracias a la astronomía fuera de la atmósfera de la Tierra, ¿no? Estos observatorios planetarios. Nuestra eyección de masa coronal se originó aquí, ella sí, en una región activa que vemos aquí en el magnetograma. Había una mancha solar asociada con esta región activa, para decirlo de manera técnica y en inglés, era una manchita de Morondanga. Ni siquiera salió en mis fotos de la fase parcial. Esa manchita produjo una fulguración, una flare, que se observó en rayos X en uno de los satélites que observan el Sol a las 11:09 hora de Argentina, que fue al principio de la fase parcial del eclipse. Así que durante todo el eclipse se produjo la fase inicial de la erupción de masa coronal, que nosotros ya vimos horas después, ya completamente desarrollada. Además de su relación con el resto de los fenómenos solares, tampoco hay consenso acerca del mecanismo exacto magnetohidrodinámico, o sea, mágico,
que produce la erupción. Y hay como dos líneas de pensamiento, y hay una controversia entre ambas. Hay muchos submodelos en cada una de ellas, pero a grosso modo son los modelos donde no hay reconexión del campo magnético y los modelos donde sí hay reconexión del campo magnético. Y la idea es más o menos la siguiente, se las cuento rápidamente. La idea es que el lazo, que aquí vemos en colores verdes y azules, está sostenido contra esta fuerza que trata de hacerlo explotar por el campo magnético que está por encima, que son las líneas que están dibujadas en rojo en esta representación. En uno de estos modelos, que se llama el modelo Kink, ese lazo se retuerce y eso produce un aumento de la intensidad del campo magnético en este lugar donde está retorcido, y logra abrirse camino, es decir, logra disminuir la intensidad del campo magnético que hay por encima, y entonces logra salir, ¿no? Y la erupción es la etapa final explosiva del lazo retorcido abriéndose camino sobre las líneas de campo magnético que están por encima sosteniéndolo contra esta fuerza de buoyancy, ¿no? de flotación. Y eso produciría la erupción, ¿no? Esta parte propagándose en la corona produciría la eyección de masa coronal. En los modelos con reconexión son parecidos, pero el campo magnético se reconecta y se forman líneas de campo magnético cerradas sobre sí misma. O sea, no se reconecta, deja de reconectarse en el interior del Sol, en el plasma del interior del Sol, se separan y se forman como burbujas de campo magnético, y estas burbujas flotan impulsadas por el campo magnético que quedó abajo, flotan a gran velocidad en la corona, y eso produciría las eyecciones. Esto arrastra el plasma y produciría las eyecciones de masa coronal. La verdad que yo no estoy en condiciones de decirles cuál de los dos modelos va a ganar, ¿no? Pero es posible que en los próximos años, con la cantidad de observaciones que se están recopilando del Sol, finalmente se pueda zanjar esta grieta entre los modelos de reconexión del campo magnético solar. Quería también decirles que, curiosamente, hay gente que hasta hace dinero con esto, ¿no? Hay una empresa que se llama Predictive Science Incorporated, que vende sus servicios de cálculo, los cálculos que permiten computar el campo magnético en las proximidades del Sol, y de modelado de la corona solar, y entre otras cosas hace predicciones de la corona solar. Y cuando hay eclipses, hacen una predicción de la corona tal como se va a ver el día del eclipse. La predicción la hacen como la semana antes, imagínense. Y en esta ocasión, inclusive, hicieron una predicción de cómo se vería una eyección de masa coronal. Ellos no predijeron que iba a haber una eyección de masa coronal, pero lo que hicieron fue una simulación de cómo se vería una eyección de masa coronal. Cuando le escribí a uno de los tipos, me dijo que la pusieron solamente porque se veía linda y que le hubiera gustado que el lugar y el momento de la erupción también hubieran sido los correctos que ocurrieron en la realidad. A mí me parece de todos modos que la simulación está buenísima y que se ve muy parecido a lo que vimos en la realidad. A propósito, si hay físicos jóvenes interesados en esto, esta empresa está reclutando empleados para hacer cálculo magnetohidrodinámico. Les quiero mostrar la comparación entre la predicción y la realidad. Esta es la predicción de Predictive Science para el momento del eclipse. Ahí la giré para que tuviera la orientación de mi foto, y esta es mi foto. Juzguen ustedes si es parecida o muy distinta. Salvo la eyección, ¿no? La eyección acá no está. A mí me llama la atención este chorrito que está acá, que en la simulación está también perfecto. Bueno, ¿qué hice yo con mis observaciones? Me debo estar extendiendo muchísimo, ¿no? Sí, pues ya son las 11. No, estamos ¿Estamos bien? en tiempo. Sí, buenísimo, sí. buenísimo. Sí, porque me di cuenta que estaba hablando demasiado y dije, ¿qué hora será? No. Venimos bien Bueno, con el buenísimo. tiempo. Tranqui. Tenemos 2 horas en Mira, total entre igual consultas y no todo, falta mucho, así no que en hay un ratito problema. terminamos y podemos conversar con los interesados.
Entonces, a partir de lo que observamos, Perfecto. y usando un poco de trigonometría, lo primero que podemos hacer es una reconstrucción tridimensional de la eyección de masa coronal, ¿no? Para medir sus verdaderas dimensiones. Por un lado, lo que sabemos es que es donde ocurrió la fulguración que la produjo. Nosotros no pudimos ver esto, pero en las observaciones de los satélites que tienen los telescopios solares, sabemos que la región activa estaba en determinada latitud y longitud solar y sabemos exactamente en qué momento se detectaron los rayos X de la fulguración. Algunos de los parámetros que entran en este cálculo trigonométrico, esta gotita amarilla sería una idealización de la eyección en el momento que la observamos, y están dibujados los distintos triángulos que son necesarios para medir, por ejemplo, a qué altura se encuentra el borde exterior desde la superficie del Sol, o cuál es su ancho. Es un cálculo no muy complicado de trigonometría, pero que requiere ciertos inputs, porque requiere ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, cuánto mide el radio del Sol, o a qué distancia se encuentra el Sol, que es esta R minúscula. Bueno, muchos de ellos se pueden obtener por efemérides. Las efemérides hoy en día están muy estandarizadas, se usa un modelo que se llama DE 440-2021. Son increíblemente buenas, se pueden obtener parámetros astronómicos con enorme precisión. Y fíjense, esa es la distancia a la que se encontraba el Sol en el momento del eclipse, hasta el kilómetro de precisión. El tamaño del Sol, el radio del Sol, curiosamente, la mejor medición que tenemos hoy en día está obtenida con tránsitos de Mercurio, publicada en un paper en 2012. Esto yo me enteré cuando estaba haciendo el cálculo. Yo creí que había observaciones de otro tipo para el radio del Sol, que ya los tránsitos planetarios no daban suficiente precisión, pero tránsitos de Mercurio nos dan la mejor medida del radio solar. Bueno, el lugar donde ocurrió la fulguración lo sabemos por observaciones de los satélites. Se puede calibrar en mis fotos estos ángulos. Por ejemplo, el ángulo I1 que aparece acá, que es el ángulo subtendido por la eyección de masa coronal, por la burbuja. Este es un ángulo que yo puedo obtener de mis fotos, para lo cual tengo que calibrar mis fotos, lo cual no es trivial tampoco. Tengo que saber a cuántos segundos de arco corresponde cada píxel de la foto. Eso lo hice fiteando un círculo en el limbo lunar y calibrando el tamaño de la imagen con el tamaño de la luna visto en el momento del eclipse, que también sale de las efemérides con mucha precisión. Poniendo muchos puntitos en una de las fotos, que me parece que no la tengo acá, no sé por qué. En una de las exposiciones breves, en las cuales se ve bien definido el limbo lunar, se puede fitear un círculo, calcular el radio en píxeles y calibrarlo con las efemérides del momento. Y usando el teorema del seno, que yo nunca me había vuelto a encontrar con él desde la escuela secundaria, calculé la altura h de la eyección en el momento que la observamos. Y estos son los resultados, con un error de algunas decenas de miles de kilómetros. Son 3 millones de kilómetros sobre la superficie del Sol, ¿no? Es un efecto, el efecto de perspectiva es significativo, ¿no? O sea, haber hecho el cálculo trigonométrico me permitió observar el tamaño verdadero que tiene esto, no sobre el plano del cielo, sino en 3 dimensiones. Está apuntando en diagonal, esta no pegó sobre la Tierra, así que no produjo auroras. 1 millón de kilómetros de ancho y el núcleo de 190.000 kilómetros, ¿no?
y alcanzó esos 3 millones de kilómetros en 91 minutos, porque nosotros la observamos 91 minutos después de la fulguración que se observó en rayos X de la Tierra. Así que en 91 kilómetros, perdón, en 91 minutos el frente se movió 3 millones de kilómetros. Es una de estas cosas muy impresionantes, ¿no? De ahí se puede calcular una velocidad media, por ejemplo. Un procesamiento más intenso de las imágenes permite identificar estructuras en el núcleo. Las imágenes no quedan tan visualmente atractivas como la que les mostré al principio, pero se pueden obtener, se pueden observar detalles, por ejemplo, el hecho de que esta eyección de masa coronal está aparentemente anclada con un filamento a la superficie del Sol, que es una de las controversias que existen en la ciencia de las eyecciones de masa coronal, como les comenté. Esta es la fotografía del observatorio SOHO más cercana al momento del eclipse, y ustedes pueden ver que toda esta estructura interna de la corona que nosotros podemos observar, inclusive fíjense que hay líneas cruzadas, ¿no? Porque imagínense que la corona es tridimensional, así que la vemos toda cruzada, como en esa simulación de Predictive Science. En las imágenes de los telescopios espaciales no se puede ver, ¿no? En las imágenes de los coronógrafos. Algunos coronógrafos tienen la máscara más chiquita, pero nada se compara a la máscara casi perfecta que produce la Luna, ocultando exactamente la fotosfera, que es la parte visible del Sol. Y algo que también se puede observar en imágenes, como acuérdense que yo hice 7 sets repetidos a lo largo de la totalidad. La totalidad duró 2 minutos, pero 2 minutos es algo, y la eyección se mueve muy rápido. Y me preguntaba si se podía observar el movimiento de la corona en esos 2 minutos, y resulta que sí. En este videíto, yo no sé si se llegará a ver en la transmisión, la flecha está quieta, y la corona está quieta, pero se ve que este borde, que es uno de los bordes, el borde ecuatorial, digamos, de la eyección, se mueve, salta para arriba y para abajo, entre el comienzo del eclipse y el final del eclipse, con apenas 2 minutos de observación, ¿no? Y esto es algo que también los telescopios no logran observar, ¿no? O sea, una observación de la corona inferior, y además resuelta en minutos su dinámica. Eso se ve mejor si uno hace la diferencia entre la primera imagen y la segunda imagen, se puede ver como una estructura quieta, que es la diferencia entre la corona al principio y al final del eclipse, de cuyo ancho se puede calcular una velocidad instantánea, digamos, a la cual se está propagando esa parte de la estructura, que son entre 182 y 283 kilómetros por segundo, parecido a la velocidad media que se podía calcular con los 3 millones de kilómetros en 91 segundos. Tengo otra peliculita que no la puse en el paper porque no me quedé convencido de lo que estaba observando. Acá está girada con respecto a la que les estaba mostrando recién. La eyección de masa coronal está aquí. El movimiento que les mostré antes es en este borde. Y las flechitas negras señalan otras estructuras en la corona, en las cuales también parece haber movimiento, ¿no? Porque toda la corona se está moviendo, no solo la parte de la eyección que se está moviendo a velocidad tan grande de manera eruptiva. Es muy difícil hacer estas cosas, es muy difícil registrar, o sea, alinear la corona durante el eclipse. Uno no puede alinearlas con la luna, porque la luna se está moviendo, ¿no? Y no puede alinearlas con las estrellas tampoco, porque el sol se está moviendo. Así que hay que hacer un alineado sobre estructuras quietas de la corona, y ninguna de las cosas que hice me convenció demasiado. Yo no soy un especialista en esto, era la primera vez que estaba tratando de hacer estas cosas, así que de esto no alcancé a decir nada. Cuando mi paper estaba en la etapa de revisión encima, el preprint ya estaba publicado en el archive, pero los referees estaban revisando mi paper, apareció otro análisis en el archive
lo cual al principio me dio una bronca tremenda, pero se me pasó rápidamente porque en realidad era un estudio que estaba buenísimo, mucho más sesudo que el que había hecho yo, y encima se lo publicaron en una revista top de astrofísica, en The Astrophysical Journal Letters, y se llama The Double Bubble Coronal Mass Ejection. No me puse en contacto con esta gente todavía. Y se me pasó la bronca porque las imágenes que mostraron son realmente extraordinarias, y quiero terminar con estas, donde hicieron algo muy parecido a lo que había hecho yo, pero mejor. Ellos muestran además dos observaciones, una hecha por un visitante alemán, Andreas Müller, que andá a saber cómo llegó en medio de la pandemia, en Fortín Nogueira, que era a 5 kilómetros de donde estaba yo, o tal vez menos de 5 kilómetros, ¿no? Estaba ahí nomás el tipo. Así que este es el eclipse tal como lo vi yo. Y tenían otro observador que les mandó sus imágenes en Bahía Creek, a varios minutos de distancia, ¿no? A como 1000 kilómetros de distancia en la costa atlántica. Este es un argentino que no lo conozco, Darío Harari, que todavía no lo contacté, y que también hizo unas lindas fotos del eclipse, ¿no? Vuelvo a la anterior porque es realmente extraordinaria la cantidad de detalles que se ven. Inclusive fíjense que esta combinación de imágenes logró algo que a mí me costó mucho que se viera, que es la tenue iluminación que produce la Tierra en la noche lunar. Fíjense que ahí se alcanzan a distinguir los mares y las partes brillantes de la Luna, ¿no? Esta es la noche lunar, tendría que estar completamente a oscuras porque el Sol está del otro lado, pero en la Tierra es de día y la luz de la Tierra ilumina tenuemente la noche lunar, ¿no? Se llama la luz cenicienta, un fenómeno que explicó por primera vez Leonardo da Vinci hace 500 años. Y ya para ir terminando les muestro una peliculita que ellos hicieron del movimiento. Fíjense las estructuras de la eyección, cómo se ve que se mueven en su peliculita, mucho más impresionante que la mía, mientras el resto de la corona permanece quieto. La máscara de la luna, ellos le hicieron que se moviera, sería mejor dejarla quieta para que no distraiga. La voy a tapar la próxima vez. Y por último les muestro imágenes en las cuales ellos hicieron sus mediciones. Ellos llamaron a su artículo el Double Bubble, porque dicen que es la primera vez que se observa una eyección de masa coronal doble, con dos burbujas simultáneas. La segunda sería esta, que también se ve en mi foto, yo no le había prestado atención. Esta es la que yo observé, están las dos superpuestas, y ellos, bueno, ahí argumentan que están relacionadas, no sé, puede ser que sí, puede ser que no, hacen alguna discusión un poco más técnica que lo que yo puedo juzgar si está razonablemente argumentado. A propósito, fíjense que en esta foto en detalle se ve una de las prominencias, que son esas zonas brillantes de la parte inferior de la atmósfera, que se llama la cromósfera del Sol, que está entre la fotosfera, que es la parte brillante, la que nos da la luz del Sol, y la corona. En esa zona se producen estos eventos que también son eruptivos, son dinámicos, y que son increíbles, son rojos, tal como se ve en la foto, son increíbles cómo se ven a simple vista durante el eclipse, ¿no? Son una de las cosas más lindas que se ven durante el eclipse. En el espectro de una de estas prominencias es que fue en el siglo XIX, no sé si no habrá sido justo en ese eclipse en el de Tempel, que se descubrió en 1860 la existencia de un elemento desconocido en la Tierra. Así que bueno, esto es más o menos lo que quería contarles. Les agradezco que se hayan acercado y les pido que hagan todo lo posible para ir a ver todos los eclipses solares totales que puedan. Yo me puse en contacto con la Armada y con el Instituto Antártico Argentino para ir el mes que viene a ver el tercer eclipse al hilo que se produce en territorio argentino, que es en la Antártida, pero no me dieron pelota, me dijeron que por la pandemia, qué sé yo, nada. Así que lamentablemente me lo voy a perder. Es mucho más difícil ir a la Antártida que ir a casi cualquier otro lugar del planeta. Así que necesitaba la colaboración de la Armada.
Bueno, les agradezco nuevamente. Voy a volver a traer adelante la ventana del Zoom, así vuelvo a verles las caras. Y si quieren, podemos hablar un rato más, ya sea sobre lo que les conté. No los encuentro. Estamos acá. Estamos. Bueno, mientras sí, vos buscas las estamos. caras, nosotros vamos a darte un aplauso y Acá apareció. agradecerte. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya interesado. Y, Bueno, nuevamente me fascinó la charla. O sea, es la segunda vez que yo la escucho y estoy, creo que, más fascinado que la primera. Eh, bueno, preguntas de los chicos, antes de que yo me mande con las mías, que tengo 48. ¿aparecieron preguntas? ¿Hay como un chat o algo así? ¿O quieren Sí, hacerlas? hay un chat. Y acá te felicitan, pero todavía no hay pregunta. Eh, ¿Qué es lo que hace que haya semejante explosión de energía? ¿Cómo se genera eso? ¿Tenemos alguna idea? ¿Estoy compartiendo todavía? sí, se ve la imagen. Sí, estás compartiendo. Tenemos, claro, no lo sabemos, ¿no? Y cuando un físico dice que no lo sabe, no quiere decir que no tenga una explicación. En realidad lo que quiere decir es que tiene muchas explicaciones y que no sabe cuál es la verdadera. Y eso es lo que se veía en esta controversia que les mostré acá, ¿no? O sea, se sabe que el mecanismo es magnético, o sea que es una liberación súbita de una gran cantidad de energía magnética en el plasma, y que eso produce el desplazamiento a gran velocidad del plasma. Pero, como les decía, no se conocen los detalles, ¿no? O sea, puede ser que sea un mecanismo sin reconexión como este enroscado, produce lo que los especialistas llaman una rope, ¿no? Una soga, donde las líneas de campo magnético se enroscan sobre sí mismas. Son cosas muy raras, ¿no? Son cosas que cuando hacemos experimentos con campos magnéticos en laboratorio, nunca tenemos campos magnéticos sujetos a estas geometrías raras. Y aparentemente pueden ocurrir liberaciones explosivas de la energía magnética en el plasma que está interactuando con él a partir de estas cosas. En las simulaciones se ven, ¿no? O sea, hay gente que hace simulaciones magnetohidrodinámicas, o sea, mágicas, con estos modelos o con estos modelos. Y en los dos casos ocurre el fenómeno, ocurre la eyección de parte del material al medio interplanetario. Mi impresión es que la respuesta a la pregunta, a tu pregunta, de cuál es el mecanismo que está produciendo esto, no se va a zanjar con modelos, se va a zanjar con observaciones. Aparentemente no hay observaciones suficientes para decidirse entre la multitud de modelos, ¿no? Yo acá puse 2 familias de modelos, pero hay una veintena de modelos discutidos en los libros. Y las observaciones van a venir con avances tecnológicos. Así que es una de esas cuestiones que se van a resolver con el tiempo. A los especialistas los tiene ocupados durante décadas, y a los que miramos de afuera nos quedamos esperando a que aparezca un modelo ganador. Muchas gracias. Acá tenemos una pregunta en el chat. Yo que no sé mucho de eclipses, ¿cuál sería su valor? Bueno, el principal valor de los eclipses es emocional realmente. Es una experiencia extraordinaria, es algo que hay que experimentar. Es una de esas cosas que uno las ha visto tantas veces en fotografías mejores, en fotografías peores, en fotos hechas con intención científica, como las que les mostré yo en la charla de hoy, o en fotos hechas con intención artística, como las que pueden encontrar en la web, combinando el paisaje y la gente. Y puede ver películas, como es esos 2 minutos de eclipse,
Pero es algo completamente distinto a experimentarlo, estar en el lugar. Y por eso era mi recomendación del principio de que traten de ir a un eclipse total, que es 100% distinto de un eclipse parcial del 99%, y que es algo único, ¿no? Es como las cataratas del Iguazú. Vos las ves en fotos, las ves en películas, y decís, qué impresionante las cataratas, ¿sí? Es un montón de agua. Alguno dirá, ¿qué importa? Es un montón de agua cayendo. Y vas a las cataratas y te quedás boquiabierto, en el lugar, porque la experiencia es distinta de verlo en una imagen. La experiencia es completa, ¿no? Está toda la tensión que hay durante las horas iniciales, cuando la luna va cubriendo de a poquito el disco solar, cosa que hay que observar con esos anteojitos famosos, los anteojitos de eclipse, durante la última hora o inclusive durante la última media hora, se ve el oscurecimiento del ambiente, la luz cambia, y la luz cambia de una manera rara, que no es distinta a la que estamos acostumbrados, que cambie al amanecer y al atardecer, porque al amanecer y al atardecer la luz se pone roja, además, porque la luz atraviesa las capas densas de la atmósfera terrestre. Acá está faltando la luz con el sol alto en el cielo, así que es como una luz gris, es una cosa rarísima. Cambia la sensación de los colores, cambia las sombras, para eso hay que llevar la espumadera, y de golpe, en el último minuto, te recorre un escalofrío la espalda porque se está haciendo de noche de golpe, y el cielo se hace de noche, aparecen las estrellas, si hay alumbrado público, se enciende el alumbrado público, los perros empiezan a ladrar, la gente empieza a gritar, hay gente que llora, y se ve en el cielo, grande en el cielo, porque es más grande que el Sol, la corona es mucho, mucho más grande que el Sol, así que uno ve una cosa grande en el cielo que parece un juguete, que es la corona solar, ¿no? que está siempre en el Sol, por supuesto, los telescopios solares la observan permanentemente, pero es tanto más tenue que la parte brillante del Sol, que solo la podemos observar cuando la Luna cubre la parte brillante del Sol por completo, durante esos 2 minutos que dura el eclipse. Y durante el eclipse total uno se saca los anteojitos y ve todo esto directamente con sus propios ojos, inclusive puede agarrar binoculares y ver en detalle estos filamentos de la corona y las fulguraciones rojas en el limbo del Sol, ¿no? No te daña la vista. Lo que daña la vista es la parte brillante del Sol que está detrás de miles de kilómetros de roca durante el eclipse. Así que ese es el principal valor, es ese, es una experiencia humana extraordinaria, ¿no? Es una manera de conectarse con el universo de una manera distinta. Y también tienen un valor científico, como traté de transmitirles en la charla, a pesar en esta época súper tecnológica de robots explorando los planetas y qué sé yo, los eclipses solares, que durante tanto tiempo fueron un misterio, durante miles de años fueron un misterio, que causaban miedo, etc. Hoy en día sabemos exactamente lo que son, podemos pronosticarlos con exactitud al segundo que van a empezar a ocurrir en cada lugar de la Tierra. Sin embargo, nos permiten acceder a una parte de la física solar que es normalmente inaccesible, que es la corona solar inferior, en una escala de espacio normalmente inaccesible, y en una escala de tiempo, observar durante varios minutos seguidos ese fenómeno, un fenómeno físico importante para la Tierra, porque allí se originan las eyecciones que golpean la Tierra, que producen lo que se llaman las tormentas geomagnéticas, de las cuales hubo 2 en las últimas dos semanas, que salieron hasta en las noticias, que avisaban a la gente que miraran las auroras y tal, que podía haber blackouts de la internet y qué sé yo. Así que tienen una relevancia inclusive tecnológica, ¿no? En esta ciencia del space weather. Esas son las 2 importancias, las 2 relevancias de la observación de los eclipses. Tenemos una pregunta de Ricardo que dice, ¿qué pasa con el plasma expulsado? ¿La mayor parte vuelve al Sol o se escapa? No, la mayor parte se escapa. En las eyecciones de masa coronal, la mayor parte se escapa. No se sabe cuánto queda anclado al Sol, ¿no? Por eso es la importancia de esos filamentos, ¿no? Como el que yo destaqué en mi imagen. Parece que en esos filamentos parece que hay una corriente de regreso al Sol, pero la mayor parte se escapa y forma lo que se llama una eyección de masa coronal interplanetaria, una ICME. Y las ICME son otra rama de la ciencia solar, ¿no? Es una cosa increíble. Hay especialistas en las ICME. Viajan en el espacio interplanetario,
se las observa con estos telescopios que son capaces de observar en 3D, porque están en órbitas lejos de la Tierra. El B desapareció, pero el A está. Entonces, combinando las imágenes del A con los observatorios que están en órbita terrestre o en el punto de Lagrange, se puede seguir en 3 dimensiones, en su viaje interplanetario, y las reconstrucciones son muy lindas, se ve como un molinito viajando en el espacio interplanetario que va alcanzando las órbitas de los planetas. Y cuando la explosión es hacia nosotros, que se ven distintas de la que les mostré, donde se ve la explosión hacia el costado del Sol, se ven como un halo, se llaman en forma de halo, alrededor del disco solar, que fueron las 2 de la semana pasada. Como tardan más o menos un día en llegar a la Tierra se mueve muy poquito, así que cuando se produce una de esas en halo, impactan contra la Tierra. Lo que viene viajando es plasma y campo magnético. El campo magnético interactúa con el campo magnético de la Tierra, se produce reconexiones en el campo magnético terrestre, lo aplasta al campo magnético terrestre, hace que los puntos polares, ¿no?, donde entra el campo magnético terrestre en la Tierra, bajen, toquen la atmósfera, y el plasma que queda atrapado en esas líneas, los cinturones de Van Allen se llaman, que están tocando la atmósfera superior, cuando el plasma hace un efecto que se llama de espejo magnético, que lo estudiamos en Física 2, así que si hay estudiantes de primer año de física, capaz que ya lo estudiaron, este fenómeno de efecto magnético. El plasma queda atrapado en este campo magnético heterogéneo en forma de uso, y hace unas trayectorias así, de espirales, que se aprietan cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más, y después vuelven. Cuando estas espirales llegan a tocar la atmósfera superior, se producen las auroras. Y aparte de las auroras, que son lindas de ver, estas corrientes eléctricas en la proximidad de la Tierra producen corrientes inducidas en la Tierra. Aparte de que pueden freír satélites, ¿no?, cosa que hoy en día es el principal peligro. Pero pueden también inducir corrientes en la superficie de la Tierra en conductores grandes, de gran tamaño, típicamente en las líneas de distribución de energía eléctrica, en los oleoductos, donde puede producir corrosión. Así que son cosas que realmente afectan la vida en la superficie de la Tierra. Acá Rodolfo tiene la mano levantada, no sé si quiere hacer una pregunta directa. Sí. Me preguntaba si se sabe cuál es la fuente de esa gran cantidad de energía magnética. Es el campo magnético del Sol. La fuente del campo magnético del Sol es una dínamo que produce el propio plasma, pero en el interior del Sol. El plasma es una sustancia eléctrica y se mueve, y las cargas eléctricas al moverse producen campos magnéticos. El efecto es muy complicado. Como el Sol es gaseoso, no rota sobre sí mismo como un cuerpo rígido, hay una rotación diferencial con la latitud en el Sol, y esto tanto afuera, en la superficie del Sol, como adentro. Esta rotación diferencial hace que se formen unas corrientes de plasma que tienen unas formas como si fueran solenoides en el interior del Sol, que producen un campo magnético. Es el mismo fenómeno, el mismo mecanismo, no el mismo fenómeno, que produce el campo magnético terrestre. En el interior de la Tierra está el núcleo líquido, el núcleo externo el núcleo exterior de la Tierra. Vieron, el núcleo de la Tierra tiene una parte interior sólida y una parte exterior líquida. En el núcleo líquido hay corrientes, no de plasma, sino de material conductor, de hierro y níquel fundamentalmente. Y también, como está rotando y es líquido, se produce este fenómeno de dínamo. Y el campo magnético no está concentrado en donde se lo produce, sino que sale para afuera y se conecta con el resto de los campos magnéticos, ¿no? O sea, el mecanismo es una dínamo en el interior del plasma solar, y tampoco está completamente entendido qué es lo que lo produce. Hay muchos detalles mágicos que no se conocen. ¿Es una energía que ya estaba almacenada o que se crea en el momento de la explosión, de la emisión? No, la energía no se crea, ¿no? La energía es eterna, se transforma simplemente de una forma en otra. Lo que hay es energía potencial magnética, que está almacenada en el campo magnético, que se convierte en energía cinética del material de la corona en movimiento. O sea, se convierte como cuando apretás un resorte y lo soltás,
y la energía elástica se convierte en el salto que pega el resorte, es energía potencial de un tipo que se convierte en energía cinética de movimiento. No se crea en el momento de la explosión, sino que está en el campo magnético solar. Ahí tenemos una mano real y no virtual de Rubén. ¿Levantabas las manos vos o...? Sí, levantaba la mano. Si quería hacer una preguntita. Bueno, en principio, saludos a Andrés, saludos a Solange, a todos, y muchas gracias, Guillermo, porque es muy buena la charla, uno aprende un montón. Y me preguntaba una cosa, en todas estas observaciones históricas y con las que cada vez más se realizan, ¿se verifica el eje de rotación del Sol que siempre esté con su misma inclinación, cambia? ¿Se verifican esos datos geométricos, digamos? Sí, sí, sí. La rotación del Sol no oscila No como sé si obedece a un eje. Sí, sí, tiene un eje polar, norte-sur. Es muy perpendicular al plano de la órbita de la Tierra, de los planetas, al plano de la eclíptica. El Sol no está inclinado como casi todos los planetas. Vieron que la Tierra está a 23 grados inclinada, Marte también está a 23 grados inclinado, Venus está a 179 grados inclinado. Todos los planetas están un poquito inclinados. El Sol, que es donde está el 99% de la masa del sistema solar, no está inclinado. Eso tiene que ver con la manera en que se forman los sistemas solares, ¿no? Cuando colapsa el material interestelar que va a terminar dando lugar a un sistema solar, esa nube tiene alguna rotación, ¿no? Porque todo está en rotación en la galaxia. Al achicarse, empieza a rotar cada vez más rápido, por el fenómeno de conservación del momento angular. Se achata, además, por una razón de fricción interna que hay en la nube, de manera que se forma es como cuando el pizzero tira el bollo de pizza al aire, que porque esta rotación se achata en la dirección perpendicular a la rotación, justamente. Entonces, la rotación del Sol, del objeto que va a tener la mayor parte del momento angular del sistema solar, que está en el medio, es perpendicular a la dirección en la que se produce el achatamiento, donde se terminan formando los planetas, donde terminan las órbitas de los planetas. Por colisiones dentro del disco donde se forman los planetas, algunos planetas terminan inclinados, y eso produce efectos, produce las estaciones del año, por ejemplo. El Sol tiene un momento angular, digamos, que es casi todo el momento angular del sistema solar. Ahora me agarró la duda de si es casi todo el momento angular del sistema solar. Lo voy a tener que revisar y contarlo en el blog. Porque si bien es cierto que Júpiter, por ejemplo, es mucho menos masivo, está mucho más lejos del centro. Habría que hacer la cuenta. Pero, si no me equivoco, el Sol tiene la mayor parte del momento angular y tiene un eje constante muy bien determinado. Lo que tiene es un ciclo de actividad. La actividad tiene que ver con la actividad magnética del Sol. Y el periodo del ciclo es de 22 años. Y como nosotros vemos en la parte de afuera la cantidad de manchas solares, por ejemplo, vemos el doble del ciclo. Vemos dos ciclos por ciclo, es decir, lo vemos cada 11 años. Pero lo que ocurre es que el campo magnético solar cambia de polaridad. Entonces se da vuelta, no la rotación del Sol, sino el campo magnético solar, la polaridad de esta dínamo. Y eso, esas cosas están explicadas de alguna manera con la magnetohidrodinámica, pero quedan un montón de detalles por muchos cabos por atar, digamos. Eso no se sabe. Y curiosamente, relacionado con lo que me preguntaste, por ejemplo, si el eje de rotación del Sol es constante. Lo que no es constante es el momento angular del Sol y de las estrellas en el momento que se están formando. Porque cuando se están formando las estrellas, el campo magnético de la estrella está acoplado con el campo magnético del disco a su alrededor, de la misma manera que ahora el campo magnético del Sol está acoplado con el campo magnético de los planetas, con el de la Tierra, con el de Júpiter, que es gigantesco.
y se produce una especie de frenado electrodinámico. La estrella se va frenando por interacción con el campo magnético del disco en el que se formó. Y termina girando lento, ¿no? El Sol gira sobre sí mismo una vez por mes, más o menos. Es una velocidad de rotación bastante lenta para haberse llevado la mayor parte del momento angular del disco en el protoplanetario en el que se formó, o el disco estelar o protoestelar en el que se formó. Aparentemente se frena por interacción no con el campo magnético de la galaxia, sino con el campo magnético del disco que hay a su alrededor. Y se conocen muchas estrellas lentas como el Sol, y también se conocen muchas estrellas rápidas que rotan sobre sí mismas a gran velocidad. Y no se sabe por qué hay de los dos tipos, ¿no? Probablemente hay de los dos tipos porque no está prohibido, y cualquier cosa que no está prohibida ocurre, y por lo tanto se observa en algún lugar del universo. El hecho de que el Sol gire tan lento hace que sea muy esférico, es una esfera el Sol. Sí. A diferencia de la Tierra, que gira mucho más rápido que el Sol, y a pesar de que no es toda líquida, está aplastada en los polos, y el ecuador es más ancho que la línea polar, el Sol es una esfera casi perfecta, porque gira muy despacito, a pesar de que es gaseoso. Gracias, Guillermo. Claro, no es líquida, pero habrá sido líquida en el momento en que quedó con esa forma, ¿no? No, bueno, no es líquida, pero el interior de la Tierra es casi todo, es. es el manto, que es la mayor parte del volumen y de la masa de la Tierra, no es líquido, pero es como plástico, no es un cristal tampoco, ¿no? Se mueve, es como una pomada. La Tierra hecha pomada. Astenósfera, la famosa Claro. astenósfera. Es la mayor parte de la masa de la Tierra, la corteza es una cosa, un papel arriba de... Sí, sí. Tengo una mano de Miguel y una pregunta de Ricardo, y no sé quién estuvo primero. No sé, dale, Miguel. Bueno, hola Andrés, hola Solange, hola a todos. Guillermo, muchísimas gracias por esta excelente presentación realmente, pero no solo por lo excelente desde el punto de vista técnico y físico, sino porque realmente el factor emocional que has dicho, realmente lo supiste transmitir a la perfección. Yo realmente me quedé muy mal porque yo quería ir al eclipse del 2019, ya había pagado el boleto a San Juan, yo soy de Tucumán, ya había pagado el boleto a San Juan, todo eso, y el día del eclipse, el día anterior, tuve que suspenderlo por razones de salud al viaje. Entonces dije, voy el año importa, que viene. el 2020 me desquito. Y el 2020 Claro. llegó la pandemia. Así que, bueno, y ya creo que no va a haber más cerca un eclipse total en mi vida, digamos. Entonces, realmente lo viví al eclipse con vos en este momento, y te lo agradezco. Y bueno, en ese momento, el 2019, en julio del 2019, yo había preparado todo para mi viaje a San Juan. Había preparado mi cámara, le había puesto, me había fabricado filtros, bueno, me había preparado el equipamiento para vivirlo ese eclipse. Y bueno, no se dio, y ahora me quedó todos los filtros y todas esas cosas. Entonces, por ahí se me ocurre querer sacar fotos de algo aprovechando el equipo, y por ejemplo, logré sacar el tránsito de Mercurio. Ajá, Pero, 19. sí, exactamente. Pero después yo lo que alguna vez vi en mi vida, y ahora cada vez que lo veo el sol no tiene eso, son las manchas solares, que son muy interesantes para fotografiar, pero está limpio el sol normalmente. Mi pregunta es, las manchas solares en este momento no hay por el ciclo de actividad solar, y cuando hayan, ¿cuánto duran visibles una mancha solar más o menos? O sea, ¿es algo rápido que me lo voy a perder si no lo veo? ¿O pasan días? No sé. ¿Y Bueno, hay algún lugar donde se pueda consultar, una página web, qué sé yo, que uno pueda tener la referencia de que se está produciendo y salir corriendo a sacar fotos? claro. Sí, realmente la observación del sol es fascinante, ¿no? Por empezar, es algo que se puede hacer de día, así que a la gente que le da pereza a la astronomía porque hay que quedarse despierto de noche, pasar frío, qué sé yo, siempre puede observar el sol. Y las manchas solares son algo hermoso de observar, y tal como vos dijiste, el sol hoy en día está prácticamente limpio.
el Sol pasó por el mínimo de actividad en el año 19, y cuando está en el mínimo de actividad es cuando tiene menor cantidad de manchas solares. Inclusive puede estar meses o un año entero sin ninguna mancha solar. A partir del año pasado el Sol empezó a salir de la quietud, del mínimo, y empezaron a aparecer manchas. Pero aparecen gradualmente, y la cantidad y la posición en el Sol aparecen primero en regiones, en latitudes altas, y después a lo largo del ciclo se van migrando hacia el ecuador. Es gradual eso a lo largo del ciclo. El ciclo dura 11 años, así que tarda años en llegar al máximo de actividad. Pero el año que viene vamos a observar muchas más manchas que este año, o sea, menos días entre la aparición de manchas. Las manchas son dinámicas y evolucionan muchas veces durante los días que transitan delante del Sol. Como el Sol gira despacito, en un mes, podemos ver una mancha moviéndose durante 2 semanas, desde que sale por un borde del Sol hasta que se pone por el otro borde del Sol. Durante el máximo hay manchas que son tan grandes, donde el campo magnético son regiones activas gigantescas, con campo magnético muy intenso, que a veces sobreviven una revolución solar entera y vuelven a aparecer un mes después. Los astrónomos solares le ponen un nombre distinto, pero en general observan que es muy probablemente es tal región activa que vimos hace un mes, qué sé yo, que tenía tal número. A medida que aumenta la cantidad de manchas, las manchas se hacen más grandes además. En las proximidades del máximo de actividad del Sol, que va a ser dentro de algunos años, hay manchas que son tan grandes que se las puede ver a simple vista con el filtro, sin necesidad del telescopio, que son como si fuera un tránsito de Venus. Ah. Si uno tiene buena vista, ¿no? Yo cuando era chico sí, ahora menos. Pero si uno tiene puestos los anteojos de ver de lejos, por ejemplo, poniéndose simplemente el filtro, si hay una mancha, hay manchas grandes que se pueden ver a simple vista. ¿Y qué más me habías preguntado sobre? Sobre dónde consultar, ¿Dónde cómo consultar? enterarme de que hay manchas. ¿Dónde consultar? El mejor lugar es muy amigable, es muy entretenido y tiene muchas otras cosas además de la física del Sol. Se llama Space Weather, spaceweather.com. Space Weather. Spaceweather.com. Ahí hay datos del Sol instantáneo, la velocidad del viento solar, la cantidad de manchas, el día que lleva, el tiempo en días que lleva sin manchas, que es un indicador del momento del ciclo en el que estamos, alguna imagen de los observatorios espaciales que les di, una galería de los aficionados en tiempo real, ya sea de auroras o de fenómenos astronómicos en general, y una pequeña descripción de lo que está pasando en el Sol o en las tormentas geomagnéticas, como la de la semana pasada en general, y links a otros lugares. Spaceweather.com tiene además un sistema de alertas. Gracias. Así que te podés suscribir y cuando hay una fulguración de esa que se ven en rayos X, te llega un aviso a tu correo electrónico y vas a visitar y vas a ir a ver las fotos de la gente afortunada que vive en Islandia y que ve las auroras. Creo que la NASA también tiene esa información, ¿no? Yo tengo un amigo que también tiene un telescopio con filtro y me dijo que contrastaba contra las imágenes de la NASA y me mostraba que eran iguales, estaba contento. Si quieren ver directamente las imágenes de los telescopios de la NASA están directamente en tiempo real y sacan fotos cada 15 minutos, así que y se pueden ver directamente. La mejor es una que no les mostré, que es el Solar Dynamics Observatory, SDO. Busquen SDO, vayan a la página del SDO, tiene un link que dice The Sun Now, el Sol ahora, y ahí uno puede ver en todas las longitudes de onda, desde los rayos X hasta el infrarrojo, cómo se ve el Sol. Es hermoso y tienen peliculitas diarias donde te muestran esta dinámica, ¿no? que se puede ver en las estructuras que hay en el Sol. SDO es el nombre del observatorio solar. Creo que está en el punto de Lagrange 1, no está en la atmósfera terrestre. A ver, yo ya lo puse en mi navegador. Ya está. Sí, Bueno, Guillermo, muchísimas gracias, en serio, realmente.
Yo que me Te agradezco un actualicé, montón. me actualicé un poquito gracias al Laboratorio Cero y abrí un Twitter y empecé a seguir algunos Twitters de la parte de ciencia y de divulgación científica. Hay varios lugares de Twitter en donde uno puede seguir estas cosas y repostean, a veces retuitean también imágenes de la NASA y de los distintos telescopios y esto que decía Guillermo de las tormentas solares y demás. Así que bueno, Ap- Astroaventura es una, por ejemplo. Aprovecho para Hay varias. mencionar lo que... Podemos publicitar también tu blog. Claro, claro. No, Sí. no es un blog de noticias astronómicas, pero a los que estén interesados en la astronomía desde un punto de vista humano, yo escribo un blog desde hace más de 10 años con notas Ahora voy a semanales. lo pongo acá en el chat. Dale. Me Escribo quedó notas semanales todos los sábados. nos quedó la pregunta de Ricardo. Dice, me llamó la atención que dijo que buscó los datos de actividad solar del eclipse del 1800 y pico. ¿Desde cuándo hay registro? Desde el siglo XVIII. Las primeras observaciones del Sol son de Galileo, en el siglo XVII, pero de manera regular hay desde mediados del siglo XVIII más o menos, y el ciclo que estamos transitando ahora de actividad del Sol es el ciclo 25, y si multiplican 25 por 11, les va a dar exactamente cuándo empezó el registro de actividad solar. Pero ¿había filtros en ese momento como para...? De humo, de vidrio ahumado. No, Sí. Así quedaban ciegos, ¿no? claro. Pero, o sea, ¿humo, literalmente humo? No, vidrio ahumado. Ah, vidrio ahumado, Claro. claro. El humo es una de las sustancias más oscuras que se pueden fabricar, ¿no? Así que es un buen filtro. Hoy en día son de materiales plásticos, pero sí, antes se hacían de humo. Inclusive los que usaban los observatorios profesionales, ¿no? Claro. Un comentario es que además de esta casualidad que vos dijiste que, bueno, que se dio la fulguración o la eyección de masa coronal durante el eclipse, hay también una casualidad cósmica que es que la luna tapa el sol exactamente, que tiene el mismo tamaño aparente en el cielo, pero es algo que ocurre en esta era geológica, si quieren, Así es. porque la luna antes estaba mucho más cerca de la Tierra y se está alejando, o sea, antes la luna tapaba mucho más que el sol, ¿no? Y en algún futuro no la va a tapar más. En algún momento del futuro va a ocurrir un eclipse total de la Tierra. O sea que caímos en la era adecuada. Caemos en la era adecuada, Sí. Exactamente. Sí, Busqué yo calculé, desesperadamente. Sí. yo calculé y son cientos de millones de años, falta un montón. Sí. Yo estaba intentando sacar cuánto faltaba para dar un número, pero bueno, no, pero sí, del orden de cientos de millones de años, sí, o sea, tenemos 100 millones de años por lo menos para... Pero es interesante de pensarlo, ¿no? Aunque uno no lo vaya a ver, eso va a haber un momento en que los eclipses solares van a ser solamente anulares, o solamente parciales, anulares. o sea, como tránsitos. A propósito, en el año 24 se produce un hermoso eclipse anular que va a cruzar la Patagonia. Son muy lindos los eclipses anulares también. No se ve la corona. Es increíble, ¿no? En el año 17 hubo un eclipse anular que cruzó la Patagonia en la provincia de Chubut. Yo fui a observarlo con la luna muy ajustada, ¿no? Quedaba apenas un hilito de sol visible alrededor, muy impresionante. Pero ese hilito que queda alrededor es suficiente para que el cielo siga siendo celeste, para que uno no pueda mirarlo directamente, te deslumbra, necesitas el filtro para observarlo. Pero de todas maneras son interesantes de ver. Así que en el 24, vayan planeándolo, Patagonia. ¿Qué lugar? Pasa por... El norte de la provincia de Santa Cruz, si no me acuerdo, es bastante al sur. va a ser... Cerca de Santa Cruz, pero cerca de Chubut. Búsquenlo. El mejor lugar hoy en día para buscar información sobre los eclipses
dónde verlo, cómo se va a ver, una simulación, mapas de los eclipses, efemérides exactas, visualmente atractivo, es timeanddate.com. Timeanddate.com, que es un sitio de calendarios, donde uno puede decir cuántos días transcurrieron entre hoy y el día que nací, qué sé yo, todas esas cosas, y ver todos los usos horarios de la Tierra, todo eso. Tiene un menú donde hay eclipses, y tiene una hermosa página de eclipses, con toda la información que se les ocurra de eclipses pasados, presentes y futuros. Más linda que el de sitios de eclipses de la NASA. Guillermo, te hago una pregunta, ¿qué tal? Hola. Bueno, yo ya había estado en la otra charla, pero me prendí a esta porque es fascinante, ¿no? Lo que comentás. Qué bueno. El ciclo de manchas solares está asociado a esa rotación diferencial que decís vos y ese enroscarse de las líneas de campo. ¿Está asociado con eso o es producto de otra cosa? Porque a medida que el Sol se va, a medida que el Sol rota sobre sí mismo de manera diferencial, el campo magnético en el interior del Sol se va enroscando. Porque imagínense líneas de campo magnético que van de sur a norte, como si fuera un dipolo en el interior del Sol. No en el centro del Sol, sino en alguna profundidad del Sol. Si el material que está produciendo esa línea de campo magnético rota de manera distinta en el centro que en los costados, esa línea empieza a deformarse, ¿no? Porque el material la arrastra. Entonces se forman lazos que se van enroscando sobre sí mismos. Así que a medida que progresa el ciclo de actividad, el campo magnético está cada vez más y más enroscado. Eso es lo que hace que eventualmente se reconecte y se dé vuelta, y empieza el ciclo siguiente. A medida que se va enroscando, emergen en la superficie del Sol los lacitos que van produciendo esos enroscamientos. En esos lacitos es donde el campo magnético es más intenso, ¿no? Es donde las líneas de campo están más juntitas, el campo magnético es más intenso. Uno lo describe como si fuera un objeto físico que se está moviendo, ¿no? Y en realidad es el campo magnético. Así que no obedece a las leyes de la mecánica, sino a las leyes de la magnetohidrodinámica, que las entienden nada más que los especialistas. Pero en todo caso el efecto es ese, ¿no? Es donde está muy enroscado, las líneas de campo magnético están muy juntitas, el campo magnético es más intenso. Donde el campo magnético es más intenso, congela, entre comillas, el plasma de la superficie del Sol, que es el que vemos. Y al congelarlo lo enfría. Así que la energía cinética que da la temperatura del plasma queda almacenada en el campo magnético. Esas regiones donde el campo magnético es intenso y más frío y más frías son las manchas solares. O sea, si no estuviera el resto del Sol y estuviera solo la mancha sería brillante, porque está casi a la misma temperatura que la superficie del Sol. La vemos negras solamente por contraste con el resto del Sol. Pero son regiones que son algunos cientos de grados más frías que los 5.700 grados del resto de la superficie del Sol, donde el campo magnético es esa bola gris del magnetograma que le mostré, donde el campo magnético tiene la misma intensidad que en la superficie terrestre, así un Gauss. Pero ya ese delta de temperatura hace que caiga por debajo del visible. No, o sea, es brillante en el visible, ¿no? Las vemos negras por contraste solamente. Sí, es solamente una cuestión de contraste. Sí. Ahora no sé cuánto es, no sé si son algunos. La diferencia de temperatura no es muy grande. Tal vez llegue a 1000 grados, pero de todas maneras sería visible. O sea, en lugar de estar a 5.700 grados, está a 4.700 grados y emite la mayor parte de la radiación en el visible, un cuerpo negro. Claro. O sea, es una de esas cosas raras es como una ilusión óptica, ¿no? Como, por ejemplo, si uno agarra un libro, como uno de mis libros de divulgación, y se va a leerlo afuera, a la luz del sol, ve las letras negras y el papel blanco, y si viene a leerlo al interior, también ve las letras negras y el papel blanco. Y sin embargo, las negras que ve acá, las letras negras que vio afuera, son más brillantes que el papel blanco que está viendo acá. Claro.
Y sin embargo uno lo ve exactamente igual, ¿no? Ve el mismo negro sobre el mismo blanco. Es como una ilusión óptica, es la acomodación del mecanismo de visión. Claro. Guillermo, ¿puedo hacerte una consultita última? Este está agotado, así que no lo busquen, pero este que es de Ciencia que Ladra todavía lo pueden conseguir. ¿Alguien dijo algo? Sí, Sí, yo, sí. Rubén. Discúlpame, Guillermo, se me ocurría una cosa. Vos hablabas de las eyecciones y esa cantidad de masa que desprende el Sol. De hecho, el Sol se está quedando de a poco sin masa propia, o sea, va disminuyendo su masa que con el tiempo, y eso no hace que la distancia a la Tierra, o sea, la Tierra con el Sol vaya perdiendo, o sea, se vaya distanciando por la Claro, sí, atracción gravitatoria. podría ocurrir eso, ¿no? Podría ocurrir. El Sol, la mayor parte de la masa la pierde por el viento, más que en las eyecciones, ¿no? Porque si bien el viento es mucho más tenue, es más constante. Todas las estrellas producen vientos. El Sol no es una estrella que pierda particularmente mucha masa, ¿no? Hay estrellas que producen vientos más intensos, más densos, y pierden una cantidad significativa de su masa. Pero a medida que el Sol evolucione, como cualquier otra estrella, las condiciones en el Sol van a ir cambiando y va a perder una cantidad significativa de masa en algún momento del futuro. En el momento actual, la pérdida de masa del Sol no es suficiente como para que la Tierra se aleje significativamente, ¿no? O sea, las perturbaciones en la órbita de la Tierra son mucho mayores producidas por Júpiter y el resto de los planetas del sistema solar que por la pérdida de masa del Sol. O sea, cualquier efecto está enmascarado por el resto de las perturbaciones de la órbita de la Tierra. Sin embargo, en el futuro, cuando el Sol empiece a perder las capas exteriores de la atmósfera, cuando empiece a quedarse sin combustible, va a perder una cantidad macroscópica de su masa, una fracción significativa de su masa. Si eso ocurriera de golpe, este es un ejercicio que yo les ponía en un trabajo práctico a los alumnos de mecánica clásica. ¿Qué pasaría si el Sol perdiera de golpe la mitad de su masa? Y lo que pasa es que las órbitas elípticas se convierten en parabólicas, o sea, la Tierra sería directamente eyectada del sistema solar. Eso si pierde la mitad de la masa de golpe. Pero si la pierde despacito, pasa lo que decís vos. El planeta se va alejando. Y por eso en realidad no sabemos cuál va a ser el destino de la Tierra cuando el Sol empiece a llegar a su edad madura y empiece a perder una cantidad importante de masa. Cuando empieza a perder mucha masa, el Sol además se va a convertir en una estrella gigante, se va a hacer más frío y más oscuro al dilatarse, se va a convertir en una gigante roja y va a englobar las órbitas de Mercurio y de Venus seguro, así que se los va a tragar directamente. Sin embargo, como los planetas se van a ir alejando a medida que pierda masa, no está claro si va a llegar a comerse la Tierra. Tal vez la Tierra sobreviva a las etapas finales de evolución del Sol. En todo caso, la Tierra va a dejar de ser habitable, ¿no? Porque no se va a alejar suficientemente rápido y con el crecimiento del Sol se va a evaporar la atmósfera y el agua de la Tierra y va a quedar inhabitable. Pero sí, es cierto lo que decís, ¿no? O sea, la pérdida de masa de una estrella, y en algunas estrellas pasa realmente eso, hace que lo que esté en órbita de ella, que son los planetas u otras estrellas, se aleje, o sea, se modifican las órbitas. Eso pasa. Gracias, Guillermo. Miguel, ¿tu mano era la misma de antes o levantaste de nuevo? Debe estar mudo todavía. Bueno. Ya la bajé. Está bien, está bien. Más preguntas. Acá tenemos a ver un nuevo mensaje. No, es un comentario. Un comentario.
exactamente, un video donde comentan, bueno, lo de los contrastes que explicabas recién, Ajá. Guillermo. Bueno, si no hay más preguntas, te agradecemos nuevamente, Guillermo. Te veo congelado, justo me parece que se le agarró una línea de campo magnético y lo congeló. Bueno, agradecemos de nuevo a todos. agradecemos y vamos a tratar de recuperar. Ahí está, ahí volvió. Estuviste congelado, te agarró algún... Sí, puede ser una fluctuación de la internet, que en Bariloche es mucho peor que en Buenos Aires. Viento solar. Viento solar. Bueno, Bueno, Guillermo, les agradezco a todos los que se acercaron y les agradezco la invitación.